¿Y si la democracia que vemos en África es solo un disfraz que esconde la misma dominación de siglos pasados? Hoy en día, no es raro ver cómo presidentes, primeros ministros y altos funcionarios africanos adoptan las formas de una democracia que, en apariencia, respeta los principios del sufragio universal, la separación de poderes y la alternancia política. Sin embargo, bajo esa superficie de legalidad y participación, se mantienen estructuras de poder que se remontan a los tiempos coloniales, donde la verdadera toma de decisiones sigue en manos de actores externos y élites locales cómplices. Por ejemplo, en países como Mali o Burkina Faso, se han celebrado elecciones periódicas, pero las políticas económicas y la explotación de recursos continúan beneficiando a empresas multinacionales europeas y asiáticas, perpetuando el ciclo de dependencia. Para comprender esta contradicción, basta recordar el proceso de independencia de Ghana en 1957. Kwame Nkrumah, su primer presidente, fue un firme defensor de una democracia africana auténtica, basada en asambleas comunitarias y la participación directa de la población. Su gobierno fue derrocado poco después, en parte por injerencia extranjera y por presiones internas que temían la ruptura con el modelo occidental. Este patrón se ha repetido una y otra vez en el continente, dejando claro que la democracia impuesta no es más que una fachada. La verdad es inquietante. La democracia africana, tal como se practica ahora, ha tocado fondo. Ya no es el faro de esperanza prometido en los discursos de independencia. Al contrario, el modelo impuesto comienza a resquebrajarse, demostrando su incapacidad para resolver crisis internas y para unir al continente en un verdadero proyecto común. ¿Para qué sirve una democracia que reproduce la división y la desconfianza entre pueblos hermanos? Pensemos en la República Democrática del Congo, donde las elecciones han sido acompañadas de conflictos interétnicos y disputas territoriales que solo han agravado la fragmentación social. ¿Qué valor tiene si el poder real sigue en manos de quienes operan desde fuera, dictando las reglas del juego a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que imponen condiciones a cambio de supuesta ayuda? La urgencia es clara. África necesita un modelo propio, auténtico, forjado en su historia, en sus luchas y en sus sueños colectivos. No podemos seguir aceptando fórmulas importadas, ajenas a nuestras realidades y a nuestra visión de futuro. Es como intentar curar una enfermedad con el remedio equivocado, solo porque ese remedio ha funcionado en otro continente. Cada sociedad tiene su propio pulso, sus heridas y sus anhelos. Thomas Sankara, emblema de la dignidad africana, lo expresó con firmeza. Solo seremos libres y dignos si somos verdaderamente africanos. Esta frase no es solo un eslogan, sino una invitación a mirar hacia adentro y a rescatar lo propio, a dejar de copiar y empezar a crear desde la raíz, a decidir nuestro camino sin tutores ni amos. Sankara, durante su breve mandato en Burkina Faso, impulsó políticas de autosuficiencia, promovió la igualdad de género y desafió abiertamente la deuda externa, afirmando que África no debía pagar una deuda que no contrajo para su propio beneficio. Este ejemplo histórico demuestra que es posible pensar y actuar de manera diferente. Si África no asume este desafío y define sus propias reglas, el futuro será una repetición amarga del pasado. Fragmentación, dominación y saqueo, ahora con rostros renovados. La soberanía, el desarrollo y la dignidad de nuestras próximas generaciones están en juego. Basta observar la situación en Libia, donde la intervención militar extranjera en 2011 destruyó el aparato estatal y sumió al país en el caos, mostrando cómo la falta de control sobre el propio destino puede tener consecuencias devastadoras para millones de personas. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué el sueño africano de unión y prosperidad sigue siendo frustrado por fuerzas tan poderosas? Para comprenderlo, debemos mirar la historia y las dinámicas que han dado forma al continente. Solo desde el entendimiento profundo del pasado se puede construir el futuro. Para entender las raíces de este problema, necesitamos retroceder en el tiempo y analizar la herencia colonial,
las divisiones impuestas y los intereses extranjeros que han condicionado el rumbo de África. Solo así podremos descubrir cómo se forjó la máscara democrática y por qué resulta tan difícil arrancarla. Durante la Conferencia de Berlín de 1884, las potencias europeas trazaron fronteras artificiales sobre el mapa africano, sin tener en cuenta las identidades culturales, lingüísticas ni las estructuras políticas tradicionales. Este acto, profundamente violento, sembró las semillas de muchos de los conflictos actuales. La llamada unidad africana es poco más que una ilusión. Detrás de discursos sobre integración, el continente permanece desgarrado por conflictos interminables y la injerencia de potencias externas. Por ejemplo, la Unión Africana, más que un motor de cambio, es utilizada como pantalla, mientras manos extranjeras siguen extrayendo riquezas y profundizando divisiones. En Sudán del Sur, la independencia en 2011 fue celebrada como un logro, pero pronto el país cayó en una guerra civil alimentada por intereses petroleros de empresas internacionales. El dominio imperialista no se sostiene solo por la fuerza militar o el chantaje económico. Penetra en la mente africana a través de sistemas educativos elaborados para alejarnos de nuestras raíces, despojando a la juventud de referentes y herramientas críticas. Las escuelas y universidades repiten historias ajenas, ignorando las luchas y victorias de quienes se atrevieron a soñar con la libertad. En países como Senegal, el currículo escolar dedica más espacio a la Revolución Francesa que a los movimientos independentistas locales. Por eso, recuperar la memoria histórica no es nostalgia, es rebelión. Figuras como Thomas Sankara siguen vivas en el recuerdo de quienes no aceptan la sumisión. Aunque quemaron archivos y censuraron su palabra, su ejemplo resiste, inspirando a quienes desean romper cadenas y construir otro destino. En Sudáfrica, la figura de Steve Biko, asesinado por el apartheid, sigue presente en las luchas estudiantiles actuales, demostrando que la historia es un arma de resistencia. El desafío recae sobre la juventud. Si las nuevas generaciones desconocen su historia, no podrán comprender el presente ni enfrentar las trampas del poder global. La ignorancia es la mayor aliada del imperialismo, porque impide la organización colectiva y perpetúa la dependencia. Cuando la juventud desconoce figuras como Patrice Lumumba o Amílcar Cabral, pierde referentes de coraje y dignidad. Sin embargo, hoy existe una grieta en el muro. Las plataformas digitales ofrecen una vía inédita para esquivar la censura y el monopolio informativo. Por primera vez, la juventud puede intercambiar ideas, aprender y organizarse por sí misma, tejiendo redes de solidaridad que trascienden fronteras y bloqueos. Ejemplos como el movimiento ONSARS en Nigeria, que denunció la brutalidad policial a través de Twitter y otras redes, muestran el poder de la conectividad para crear conciencia y movilizar a miles de personas. Pero si la juventud africana sigue ignorante, quedará atrapada en modelos impuestos, sin posibilidades de emanciparse. La libertad y la dignidad serán solo palabras hasta que recuperemos nuestra voz, nuestra memoria y la capacidad de crear un camino propio, lejos de imitaciones vacías. En Ruanda, después del genocidio de 1994, la reconstrucción nacional se basó en la recuperación de valores comunitarios como el Gakaka, un sistema tradicional de justicia restaurativa, demostrando que se puede reinventar la sociedad desde la raíz. Solo una conciencia despierta puede desafiar el orden impuesto. El siguiente paso es preguntarnos, ¿cómo se construye esa revolución interna y colectiva? ¿Qué estrategias pueden adoptar los jóvenes africanos para tomar las riendas de su destino? África es hoy un campo de batalla entre dos fuerzas irreconciliables. Ya no hay zonas grises, solo existen los opresores y los oprimidos. Pretender la neutralidad es una ilusión peligrosa. Quien calla ante la injusticia, en realidad, sostiene el statu quo. Como dijo Nelson Mandela, la mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. El imperialismo y el neocolonialismo continúan acechando. Manipulan gobiernos, corrompen instituciones y silencian a quienes sueñan con una África soberana.
Su poder reside en mantenernos divididos, enfrentados y explotados. La pobreza, las guerras y la fragmentación no son accidentes. Son armas calculadas para extraer nuestras riquezas y quebrar nuestra voluntad colectiva. Basta pensar en el saqueo del coltán en la región de los Grandes Lagos, donde la tecnología global depende de minerales extraídos en condiciones inhumanas, mientras las comunidades locales sufren violencia y despojo. Frente a esta maquinaria, solo cabe una respuesta: resistir y organizarse. No se trata únicamente de tomar las armas físicas, sino de forjar herramientas ideológicas, políticas y morales. La revolución africana exige mentes críticas, corazones valientes y una ética inquebrantable. La educación emancipadora y la memoria histórica son indispensables para romper las cadenas invisibles del dominio imperial. En Sudán, durante las protestas de 2019, los jóvenes utilizaron música, arte y poesía para movilizar a miles de ciudadanos, demostrando que la cultura puede ser un arma poderosa frente al autoritarismo. La solidaridad revolucionaria es vital. Ningún pueblo se libera en soledad. Es necesario tejer redes transnacionales de apoyo y resistencia. La experiencia de América Latina, Asia y Europa demuestra que la unión de los pueblos multiplica nuestra fuerza ante el opresor global. Cuando Cuba apoyó la lucha contra el apartheid en Angola, quedó claro que la solidaridad internacional puede cambiar el curso de la historia. Hoy la juventud africana ha dado un paso audaz. Se ha reunido, ha debatido y ha forjado un manifiesto por un nuevo panafricanismo. Este manifiesto no es solo un texto. Es un grito nacido de la memoria, la identidad y la acción colectiva. Reclama el derecho de África a pensar y actuar por sí misma, sin tutelas ni recetas ajenas. Exige unidad, justicia y una revolución de conciencia para transformar el presente y el futuro del continente. Ejemplos de estos movimientos pueden verse en la reciente creación de la Zona de Libre Comercio Continental Africana, un intento de romper las barreras económicas impuestas desde el exterior. El riesgo no puede ser mayor. Si renunciamos a la lucha, si permanecemos al margen, condenamos a África a seguir siendo un simple mercado y una fuente inagotable de materias primas para otros. Perderíamos una oportunidad histórica y, con ella, la posibilidad de un renacimiento genuino y soberano. La historia de Haití, primera república negra independiente, nos recuerda que la libertad se conquista, pero también se defiende cada día contra nuevas formas de dominación. Pero, ¿qué futuro aguarda a África si la juventud y sus líderes logran asumir el mando y construir un proyecto colectivo auténtico? ¿Cuáles serían los pasos concretos para avanzar hacia ese horizonte de emancipación? La respuesta a esta pregunta marca el destino del continente. El siguiente paso depende del coraje y la visión de quienes hoy se atreven a soñar con una África libre. Imaginemos un continente donde los recursos naturales sean gestionados por y para los africanos, donde las ganancias del petróleo en Nigeria o del oro en Ghana se inviertan en educación, salud e infraestructuras, y no en cuentas bancarias en el extranjero. El futuro de África pende del coraje y la visión de su juventud, capaz de transformar la memoria colectiva en acción concreta. El continente se halla ante una encrucijada histórica. O perpetúa la sumisión impuesta por siglos, o apuesta, con audacia, por un renacimiento africano marcado por la unión, la conciencia crítica y la dignidad recuperada. La experiencia de los tigres asiáticos, que lograron un salto económico al priorizar la educación y la industria local, puede servir de inspiración adaptada a la realidad africana. La juventud africana ya no tolera el papel de espectadora. Su manifiesto exige integración real, libertad de movimiento sin fronteras artificiales y una moneda común africana. No se trata de simples sueños, sino de derechos urgentes, de necesidades vitales para romper las cadenas que aún atan a millones de vidas. El ejemplo de la Unión Europea, con su moneda única y su espacio de libre circulación, muestra que la integración regional es posible y puede traer prosperidad compartida.
la educación emancipadora y el acceso universal al saber son armas esenciales para la autodeterminación. Rescatar el conocimiento ancestral, reivindicar tradiciones y mirarlas con ojos de futuro puede ser la chispa del desarrollo genuino. El conocimiento propio es la base para dejar de depender eternamente del exterior. Por ejemplo, en Etiopía, la recuperación de técnicas agrícolas tradicionales permitió enfrentar sequías y mejorar la seguridad alimentaria, demostrando el valor de saberes locales. Los sueños de la juventud rebasan las líneas divisorias trazadas por el colonialismo. Imaginan una unión panafricana cimentada en la integridad, la solidaridad y la creatividad colectiva. Sueñan con una África donde la diversidad se convierta en fuerza y la unidad en elección consciente, no en imposición desde arriba. El Festival Panafricano de Cine en Ouagadougou, que reúne a creadores de todo el continente, es un ejemplo de cómo la cultura puede servir como puente entre pueblos. Sin embargo, el peligro de la pasividad acecha. Convertirse en consumidores apáticos, atrapados en la indiferencia o el desencanto, solo profundiza la opresión y perpetúa la alienación. El silencio y la inacción alimentan la dominación y hacen más largo el sufrimiento de las próximas generaciones. La historia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos muestra que la apatía es aliada del opresor, mientras la movilización colectiva puede derribar muros aparentemente invencibles. Pero nunca la juventud africana tuvo tantas herramientas para hacerse oír. Las tecnologías de la información abren caminos insospechados para recuperar la voz africana, compartir historias y organizar la resistencia. Ahora, la narrativa ya no pertenece solo a quienes quieren dividir, sino a quienes sueñan con unir y reconstruir. Ejemplos como el canal Afrobytes en YouTube, que difunde historias de innovación africana, muestran el poder de la tecnología para cambiar percepciones y empoderar a las comunidades. Lo que está en juego es más que el presente. Es el destino de África durante los siglos venideros. La posibilidad de un renacimiento soberano, o el riesgo de caer en una nueva era de explotación y sumisión. La decisión está en manos de quienes hoy se atreven a soñar y actuar. Pensemos en los movimientos sociales que lograron derrocar dictaduras en Túnez y Sudán. Cada paso, por pequeño que parezca, puede abrir caminos insospechados. Ha llegado la hora de redefinir la democracia africana según sus propias raíces y aspiraciones. La juventud tiene el poder de romper con los modelos impuestos y abrir el camino hacia una soberanía auténtica. Como lo hicieron los movimientos de liberación en Mozambique y Angola, que no esperaron la autorización de potencias extranjeras para iniciar su lucha, hoy la juventud debe tomar la iniciativa sin esperar permiso de nadie. Hablar, recordar y actuar. Estas son las 3 llaves para romper el círculo de la dependencia y abrir un horizonte distinto para África. Cada palabra pronunciada en defensa de la libertad es un ladrillo en la construcción de una nueva identidad colectiva. Todo comienza con una revolución interna. No basta con exigir reformas políticas. Hay que transformar nuestra manera de pensar y de vivir en comunidad. África debe producir, transformar y consumir dentro de sus propias fronteras, dejando atrás el rol impuesto de simple proveedor de materias primas. La riqueza real nace cuando dominamos toda la cadena de valor, desde la semilla hasta el producto terminado, y consumimos lo que creamos. Países como Marruecos han iniciado proyectos de industrialización del fosfato, demostrando que es posible agregar valor y crear empleos locales. Hay ejemplos que inspiran esperanza. Jóvenes decididos han reactivado empresas locales pese al sabotaje constante de sistemas burgueses y neocoloniales, que buscan sofocar cualquier chispa de autonomía. Estos logros prueban que, incluso bajo presión, es posible reconstruir un tejido productivo propio y forjar espacios de independencia económica. En Kenia, el surgimiento de empresas tecnológicas como M-Pesa ha transformado la economía digital y ha creado oportunidades para millones de personas. Sin embargo, la verdadera batalla se libra en la educación. No podemos permitir que las escuelas sigan perpetuando visiones coloniales o eurocéntricas. Es urgente integrar la historia africana,
la memoria de nuestras luchas y el pensamiento crítico en todos los niveles educativos. Solo así, las nuevas generaciones podrán conocerse, reconocerse en su pasado y proyectar un futuro soberano. En Sudáfrica, el movimiento estudiantil Fees Must Fall exigió no solo la gratuidad universitaria, sino una educación descolonizada y adaptada a la realidad africana. Organizarse es el siguiente reto crucial. La juventud africana debe articular movimientos autónomos, libres de partidos y ONGs extranjeras, donde su propia voz prime y se debatan estrategias reales. Es vital también consolidar plataformas de comunicación independientes, capaces de romper el cerco mediático y relatar la realidad africana desde una perspectiva propia. En Senegal, la radio comunitaria Sunu Gaal se ha convertido en un espacio de información y debate local, dando voz a quienes suelen ser ignorados por los grandes medios. Nada de esto tendrá sentido si seguimos esperando soluciones externas. El compromiso es actuar. Crear instituciones, fortalecer cooperativas, proteger recursos y defender firmemente cada paso hacia la soberanía. Corresponde a cada joven no delegar más su destino, sino asumirlo con valor y tenacidad. En Ruanda, la Organización de Cooperativas Agrícolas ha permitido superar obstáculos impuestos por décadas de dependencia y pobreza. Si la juventud no da el paso y lidera esta revolución ética y práctica, el ciclo de explotación seguirá, y África continuará perdiendo oportunidades históricas. La transformación es colectiva, pero comienza con una decisión individual. Atreverse a ser protagonistas y no simples espectadores. En Ghana, la participación de jóvenes en proyectos ecológicos ha logrado restaurar tierras degradadas y generar empleo sostenible. La historia muestra que cada generación tiene un momento decisivo. Ahora le toca a la juventud africana escoger su camino y marcar una diferencia duradera. Como los estudiantes de Soweto en 1976, que desafiaron el régimen del apartheid y cambiaron el curso de la historia, la juventud actual tiene el poder de encender la chispa del cambio. África solo despertará si tú eliges ser el cambio y contagias a quienes te rodean. Ninguna historia se transforma sola. Necesita voces valientes, manos unidas y corazones encendidos por la libertad y la dignidad. Hoy, el destino de todo un continente está en tus manos, más que nunca. No subestimes el poder de una sola acción, de una sola palabra, de una sola idea compartida. No permitamos que las futuras generaciones recuerden este momento como otro capítulo de su misión. La verdadera liberación africana exige romper el ciclo de modelos democráticos impuestos, ajenos a nuestra realidad y necesidades. Hace falta valor para dejar atrás lo que nos ha fallado y construir, desde nuestras raíces, un modelo propio y soberano. Cada vez que elegimos consumir productos locales, defender una causa justa o enseñar nuestra historia, estamos plantando las semillas de un futuro distinto. La juventud africana tiene una responsabilidad histórica: reclamar la memoria de quienes lucharon antes, abrazar la solidaridad y liderar una revolución de conciencia. No se trata solo de resistir, sino de reinventar África, apostando por la educación emancipadora y la tecnología como fuerzas de unión y transformación. Ahora, las barreras que antes parecían insalvables pueden romperse con una sola idea, un solo mensaje, una sola acción decidida. En Costa de Marfil, jóvenes programadores han creado aplicaciones para resolver problemas locales de salud y educación, demostrando que la innovación es posible desde el continente. El legado de nuestras madres, padres y abuelos no puede ser borrado por quienes solo buscan dividirnos y explotarnos. Cada comunidad, cada barrio, cada ciudad africana puede convertirse en un foco de cambio si tú decides actuar y despertar a quienes te rodean. Habla, comparte, educa y siembra conciencia. Solo así construiremos una África unida, fuerte y dueña de su destino. El ejemplo de comunidades rurales en Uganda, que han logrado electrificarse mediante energía solar, muestra que el cambio empieza desde abajo y puede escalar a toda la sociedad. El tiempo de la neutralidad ha terminado.
No hay espacio para la ilusión de la indiferencia. Ahora toca elegir: repetir el pasado o ser protagonistas de un renacimiento real. África no será libre hasta que cada uno asuma su parte en esta lucha y encienda la llama de la emancipación en los demás. Es el momento de dejar de esperar salvadores y convertirse en artífices de nuestro propio destino. El mundo está mirando. La historia se escribe con cada una de tus decisiones. El futuro de muchas generaciones y la dignidad de millones de personas dependen de tu coraje. Da el primer paso y conviértete en el eco imparable de un África que despierta y reclama su lugar en el mundo. El renacimiento africano empieza contigo,